Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en Onchain Capital, donde vamos a hablar sobre unas cuantas cosas. Realmente no tengo ningún guión, simplemente pues quería improvisar, pero quería improvisar sobre unas cuantas frases que para mí son importantes que tengamos en cuenta, ya que estamos en un mercado, ¿vale? Y cuando hablamos de estamos en un mercado, significa que hay que entender las reglas del juego. Y las reglas del juego no las pones ni tú, ni las pongo yo. Entonces, la primera frase que quería compartir tiene bastante sentido con lo que os acabo de comentar y es lo siguiente. El mercado siempre está manipulado el 100% del momento. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque hay muchas personas que se piensan que el mercado cripto es manipulado pues de vez en cuando. Yo realmente os diría que el 95, 96, 97% del tiempo es un mercado manipulado por la gente que tiene dinero y que sabe realmente tradear al retail para sacarle todo su dinero. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando un inversor entra en el mercado cripto, cuanto más dinero, más conservador. Y cuanto menos dinero, menos conservador. Este suele ser el típico movimiento de por naturalidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso vemos que muchas ballenas pues tradean, porque al final les interesa más sacar un 3, un 5% de $100.000 que no estar buscando los $300.000. Esto no lo hacen y es por eso pues que vemos que al final el mercado está manipulado no solamente por los más grandes del mundo, los bancos, las instituciones, los traders, los brokers, sino que también está manipulado incluso por las ballenas. Las ballenas para mí son como retails con muchísimo dinero y por eso quería dejar claro lo siguiente. Y es que de hecho también las noticias intentan justificar los movimientos, pero el mercado ya está manipulado. El mercado está constituido de alguna forma para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres sin que esto sea un apuñalamiento o sin que sea ilegal, ¿vale? Entonces lo que consiguen es que toda la gente pierda el miedo a invertir en criptoactivos o invertir en acciones y al final pues haciéndoles creer que van a ganar dinero siempre acaban perdiendo dinero porque, repito, para que los ricos ganen mucho dinero se necesitan muchas personas que pierdan muchísimo dinero y sobre todo que metan mucho dinero, no que metan $100, sino que metan cantidades muy grandes para que la gente que gana millones ganen millones, ¿no? Entonces, la reflexión de que el mercado está manipulado la quería traer por lo siguiente, ya que hoy en día estamos compitiendo con un algoritmo que mueve el mercado y es la mejor IA del mundo, ¿vale? Los mercados tradicionales y el mercado cripto vamos a decir que lo está liderando una ente, o sea, un ente que no conocemos. No sabemos si es un banco, no sabemos si es un país, no sabemos si es una persona solamente, pero está claro que el mercado no se mueve por moverse, sino que al final todo lo que ocurre es para que las probabilidades de ganar sean mínimas y que solamente el que tiene el algoritmo pueda ganar, ¿no? Entonces, por eso hay tantas estrategias de inversión y al final no es que una sea mejor que otra, es que tú tienes que buscar cuál es la que mejor se adapta en base a tus decisiones, ¿no? Entonces, por eso muchas personas pues entran en el mercado cripto pensando que se van a volver millonarios y pensando que comprando un cripto, o sea, un cursillo, van a hacer dinero, ¿vale? Y siento deciros de que esto no funciona así. ¿Por qué? Pues porque tú si quieres aprender una habilidad que te haga ganar dinero, normalmente mínimo un año tienes que dedicarle. Mínimo un año tienes que dedicarle. Y cuando digo mínimo un año significa dedicarle entre 6, 8 horas. Cuantas más horas, pues menos tendrás que dedicarle, ¿no? O sea, menos tiempo tardarás en ver resultados. Pero al final lo que os digo con todo esto es que estamos compitiendo con máquinas, ¿vale? Estamos compitiendo con un machine learning que lo que está haciendo básicamente es intentar entender lo que está pasando en el mercado, las decisiones de las personas, por qué compran, por qué venden, con qué cantidad, con cuál no cantidad. Y todo esto al final hacen un shaker, ¿vale? Y sale pues el algoritmo, ¿vale? El algoritmo que al final, es que es lo que os digo, es una IA, es una inteligencia artificial que encima se va actualizando y que consigue que cada vez los ricos ganen más dinero, ¿vale? Y por eso, pues el mercado, la gente dice, no, el mercado no está manipulado solamente cuando cae, no, y cuando sube también, y cuando lateraliza también, y cuando marca soportes y resistencias también. Todo esto es una máquina, ¿vale? Que yo me imagino el típico multimillonario o el típico fondo de inversión de, a ver, ¿cuánto queremos sacar ahora mismo al mercado? ¿Cómo le decimos al algoritmo que nos saque, por ejemplo, un 5% de rentabilidad este mes? Pues el algoritmo hace unos cálculos matemáticos,
genera pues presiones de venta, presiones de compra, y entonces los que ganan son los que siempre ganan, porque tienen ese algoritmo. No sé si es un algoritmo de pago, no sé si es un algoritmo que lo tienen diferentes personas, no sé si es un algoritmo que, vamos a decir que es un open source entre fondos de inversión y como que se lo van compartiendo entre ellos. No lo sé, pero piensa mal y acertarás, ¿vale? Y esto realmente lo que genera es que haya dos formas de ganar dinero clarísimas, ¿vale? Y sobre todo tocando lo más básico, que para mí serían, o sea, las dos cosas que tienes que saber. Ganas si eres muy bueno, ¿vale? Entonces aquí lo que implica es una larga experiencia, mucho conocimiento y mínimo 2 años en criptos para realmente entender cómo funciona todo, cómo funciona la jerga, cómo saber gestionar tus emociones, para luego también empalmarlo con un bull run, porque tú puedes tener 2 años de mucho aprendizaje y prácticamente no ganar dinero en un mercado bajista. Si estás entrando en las últimas en el mercado bajista, poco vas a ganar, ¿no? Y luego también ganas si eres un long term vision holder o si eres un Diamond Hands, pero también entendiendo de que tienes que ir tomando profits. Cuando digo long term es que no te vas a volver loco por ganar un 5 o un 10 o un 20%. Yo hace mucho tiempo que me dediqué exclusivamente a holdear en spot porque empecé con el trading, yo empecé con las inversiones con el trading, con Alex, y yo no es que tirase la toalla, es que no me gustaba hacer trading porque no... A nivel mental no podía el hecho de saber que tengo una operación abierta y que puedo tocar el stop loss y take profit. Y encima mi personalidad me llevaba hacia el day trading y al final hice muchas reflexiones estilo, ostras, ¿para qué quiero estar ahora mismo haciendo day trading? Si supuestamente el trading me da libertad y estoy pendiente todo el rato del móvil, del Interactive Brokers, para ver si realmente ha tocado profit o ha tocado stop loss o tengo que mover el stop loss o está en break even. Es decir, realmente el trading para mí es muy complicado, pero lo que sí que te sirve es lo que utilizas en el trading para ganar dinero, que es el análisis técnico, porque al final tú lo que necesitas de alguna forma es tener encima de la mesa razones por qué tu trade va a ir a favor, ¿vale? Cuando digo trade es comprar un activo. Y en este caso, si tienes muchas posibilidades encima de la mesa, porque ves que hay un doble suelo, porque ves que la blockchain está teniendo más volumen, porque ves que la narrativa pues está consiguiendo más interacción, o porque ves que este proyecto que tú has visto pues va a entrar un influencer porque tienes una información alfa que va a hacer un vídeo próximamente, entonces compras antes de la call. Hay muchas cosas, hay muchas formas, mejor dicho, que te permiten ganar dinero. No hay una mejor que la otra. Lo que sí que te soy sincero es que si eres una persona buena porque dedicas mucho tiempo, te cuidas, trabajas tu salud física, mental y sobre todo la gestión de emociones, ¿vale? Que eso al final lo acabas consiguiendo simplemente operando muchas veces, ¿vale? Y tomándotelo en serio, no tomándotelo esto como un cachondeo, sino apuntándote cuando entras, cuando sales, cómo te sientes con las operaciones, por qué has entrado, por qué has salido. ¿Has cumplido con el objetivo? ¿No has cumplido? Todo esto al final, cuanto más te machacas a nivel de escribir, hacer journaling, que al final yo lo que hacía era ASR, ¿qué era? ASR, Ask Auto Self Review, disculpadme que no me sale la palabra, y con el Auto Self Review, pues tú al final estás de alguna forma hablando con un psicólogo, que en este caso es un papel con 5 preguntas, que era un docs, entonces siempre tenía las mismas preguntas, que eran las típicas de por qué he entrado, cómo me he sentido durante la operación, he conseguido el objetivo. Te haces 4 preguntas. Cuando tú empiezas a entender realmente que te estás autosaboteando porque lo que tú al final estás escribiendo son cosas estilo, pues he entrado por un youtuber, o al final tenía miedo y no sé qué, pues te das cuenta de que lo del youtuber, mal, lo que tienes miedo, mal. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Pues entender que a lo mejor tienes miedo porque estás operando con más dinero del que necesitas operar, o a lo mejor porque no las tenías todas y entraste y al final pues a la mínima que va para atrás ya estás arrepentido, ¿no? Todo esto al final lo que te permite es ganar experiencia y gestión emocional. No tiene más truco. Es decir, si tú al final quieres aprender a operar, pero tienes miedo a la sangre, o lo dejas, que puede ser una muy buena decisión, o intentas pues trabajar ese proceso, ese miedo, simplemente pues poco a poco. Entonces el miedo a operar no puede existir, y si existe es porque no estás tomándotelo como te lo tienes que tomar, como un trabajo. Un piloto no tiene miedo cuando está pilotando. Un cirujano no tiene miedo cuando está en la cirugía. Porque es el trabajo que él tiene. Y de entre todas las emociones que existen en ese trabajo, tienes que entender que una de ellas es el riesgo de perder dinero. No puedes entrar sabiendo que solamente se gana dinero. No, tienes que saber que también se gana dinero y se pierde dinero. Y normalmente más veces se va a perder dinero. O mejor dicho, más veces se va a perder más operaciones de las que ganes. Pero la clave es sobre todo que las pérdidas
no sean superiores a las ganancias y que te dé un margen para ganar dinero o un margen para menos compensar las pérdidas y estarte en break-even. Que oye, no está mal a veces tener meses de break-even o de perder poco, porque los que vayas a ganar dinero tienes que ganar mucho dinero, ¿vale? Entonces, el resumen de todo esto, ¿vale? Hacia dónde quiero dirigirme, ya veis que es realmente un vídeo un poco raro a nivel de conceptos, estoy hablando de manipulación, luego de cómo ganar dinero, pero creo que una de las cosas más interesantes a la hora de prepararte, pues, unos meses de investigación es entender el largo plazo siempre, ¿vale? Por mucho que el cripto sea al corto plazo, al final donde vas a ganar más dinero siempre va a ser con el largo plazo, ¿vale? Normalmente. Entonces, ¿cómo consigues ganar dinero a largo plazo? Pues teniendo una visión a largo plazo en cuanto a donde vas a dedicar tu atención. Si tu atención la vas a dedicar durante mucho tiempo a un sector a largo plazo, vas a ganar mucho dinero. Si tu atención la vas a dedicar a una narrativa a corto plazo, no tendrás tiempo de masterizarla. Por eso siempre digo que os hagáis la pregunta en qué sois buenos. ¿Sois buenos en criptos? O sea, en tradear, sois buenos en metaversos, en NFTs, en gestión emocional. Intentar adivinar, y esto es introspección, en qué sois buenos, en qué tenéis facilidad, en qué normalmente os gustaría escribir un artículo. Si tuvierais que escribir un artículo semanal sobre algo de criptos, normalmente el 50% de los artículos o el 60 o el 70% ¿de qué serían exactamente? Y ahí realmente os daréis cuenta de que a lo mejor os encanta el gaming y tenéis que dedicarle tiempo al gaming pese a que no esté en el meta, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que he hecho es especializarme muchísimo en el gaming pese a que no está en el meta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No estoy ganando dinero ahora porque son las meme coins? Efectivamente, pero mi especialidad son gaming. Entonces, cuando el gaming levante, voy a ganar muchísimo dinero porque le he dedicado mucho tiempo a una narrativa ganadora que sé que se va a consolidar con el paso del tiempo. No hace falta que sea ahora, pero tengo una visión a largo plazo y le estoy dedicando mucho tiempo y todo lo que estoy aprendiendo, más lo de Taitico, pues al final pues me permite tener un criterio mucho más respetado que a lo mejor una persona que lleva 2 meses en criptos y lleva un mes diciendo que de gaming sabe mucho. Tú puedes saber mucho, pero no tienes experiencia y eso hay que saber diferenciarlo. Entonces, para saber realmente también dónde te quieres mover, ¿vale? Es importante identificar el volumen de las blockchains, ver también cómo está la comunidad, ver si realmente son números reales, ver si realmente hay proyectos con comunidad, porque tú puedes ver una blockchain que tenga comunidad o no tenga comunidad, pero donde realmente hay comunidad no es en la blockchain, indirectamente sí, porque la utilizan, es en los proyectos que hay en la blockchain. Entonces, identificar esto también es muy importante, ya que si hay mucha comunidad, significa que hay más dApps, más aplicaciones descentralizadas, por lo que hay mejores dApps, más comunidad, más volumen, más revenue para la blockchain, con las transacciones, con las fees, por lo que al final atraes talento, atraes personas que quieren desarrollar en tu blockchain. ¿Qué pasó con TON, con los TapTaps? Pues al final lo estaban reventando y consiguieron que muchas personas se fijasen en TON y desarrollasen. Y nosotros es lo que hicimos prácticamente. Entonces, creo que realmente una de las claves es buscar esto, buscar blockchains, que a lo mejor ahora mismo no las tengas todas, pero que realmente pues tengan ese potencial porque estás viendo pues que a lo mejor la tendencia está siendo alcista. No es nada comparable con Ethereum, ni con Solana, ni con BNB Chain, ni cualquiera de las top blockchains que hay en el mundo, pero esta está empezando a tener una muy buena narrativa porque están subiendo los holders, el volumen, los productos que tienen son muy buenos, realmente tienen una utilidad real que se consume porque muchos proyectos cripto dicen, no, yo lo que quiero es que este proyecto vaya a solucionar esto y esto y esto, y todo el mundo, impresionante, pero luego la gente lo tiene que utilizar. Muchas veces en criptos que la gente no lo utiliza. Entonces, DeFi llama, ¿vale? A veces hablamos de que si hacemos on-chain, no hacemos on-chain. El on-chain para mí es vital y hay que saber analizar datos de forma rápida y sobre todo utilizarlo cuando realmente se tiene que utilizar. No utilizarlo pues porque ahora me apetece, no. Utilizarlo cuando realmente se tiene que utilizar, ¿no? Y no me cabe duda de que realmente, pese a que seguimos viendo que ahora mismo pues el mercado se está manteniendo con Bitcoin en esos $57.000, que realmente estamos en el tramo alto de todo el price action de Bitcoin en toda la historia, esa es la realidad. Tenemos que ser conscientes, ¿vale? Que las blockchains de momento no están teniendo esa adopción o al menos esos números que realmente estaríamos pensando. O sea, Ethereum sigue siendo Ethereum, no ha desaparecido Ethereum, pero también nos damos cuenta de que ahora mismo, si te pones a ver el gráfico de Ethereum, prácticamente estuvimos en ATH, ¿vale? Un 20% nos separó, ahora mismo estamos en un 50% de máximos. Y el TVL de Ethereum
lo tenemos en 100 billones y ahora mismo lo tenemos en esos 47 billones. Es decir, estamos en un 50% del ATH, ¿vale? De TVL, teniendo en cuenta que también estamos a un 50% del ATH del price del token, ¿vale? En este caso de los $4.800 aproximadamente. Entonces, con esto quiero decir que no estamos viendo ninguna divergencia, que a lo mejor, pues, hostia, las fees de Ethereum están subiendo, o sea, el TVL de Ethereum está subiendo, pero el precio no está subiendo, entonces es como, hostia, buena señal para comprar. No estamos viendo ninguna divergencia. O sea, si no hay divergencias, realmente lo que estamos viendo en el precio de Ethereum es la realidad de los datos on-chain, que es que realmente ahora mismo no hay nadie que esté confiando en criptos ni que desea alojar su dinero aquí porque no se está moviendo el precio. Si quitamos Ethereum, nos damos cuenta de que ahora mismo pues la blockchain que está liderando, ¿vale? Que está liderando desde hace más tiempo es la de Binance Smart Chain, pese que perdió todo el hype desde que Tron volvió a recuperar, y ahora mismo estamos viendo Solana, que está pues más o menos superando lo que sería la Binance Smart Chain y que Tron la tenemos ahí arriba. Veis también pues cogiendo parte del pastel, pero ya veis que realmente no estamos viendo picos, no estamos viendo locuras, sino que de momento todo está bastante parado. Entonces, cuando todo está parado, no os voy a mentir, pues lo mejor que podéis hacer es simplemente pues seguir aprendiendo, ver estos vídeos, entender pues conceptos de criptos, de análisis técnico, de análisis on-chain. Hay mucha cosa, ¿no? Pero la verdad es que de momento pues todo está muy, muy, muy parado. De hecho, el revenue, que es un poco lo que le interesa a las empresas, o sea, a las blockchains para seguir creciendo, nos fijamos que si quitamos el TVL, que no sé por qué se buguea bastante, estamos viendo que Tron es a lo mejor la que más revenue está sacando ahora mismo. Solana también está sacando bastante revenue, pero hemos de ser conscientes de que o suben las fees o realmente la blockchain no va a tener grants prácticamente para ofrecer a sus desarrolladores y tener incentivos para que desarrollen en su propia blockchain. Si quitamos Tron, que es un poco la que hace más ruido, en este caso tenemos Solana, Base, podemos quitar Solana, vamos a dejar BSC. Y estás viendo que realmente no se está moviendo mucho dinero. Entonces, al final, si no hay dinero, no hay volumen, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, pues no hay futuro en criptos. Y por eso también creo que el dinero se está yendo a las memes, porque es lo más fácil de tradear, es más fácil de crear para los equipos. No necesitas crear un producto, ni un white paper, ni una página web elaborada, simplemente es lanzar una meme coin. Y por eso pues veo que los números no están subiendo. No están subiendo y esto es una tristeza, pero que estamos en una etapa muy temprana del mercado cripto. Y esto al final lo que genera es que pues nos tenemos que comer un poco pues toda esta poca profesionalidad del sector. Tarde o temprano, cuando digo tarde o temprano, pues digo en los próximos meses, como digo de aquí un año, como digo de aquí 10 años, veremos cómo todo vuelve a ponerse un poquito más en la normalidad y empezamos a ver que realmente la blockchain se utiliza y que los tokens con utilidad tienen sentido. No hacer tokens con utilidad si realmente no hay necesidad o no hay requerimiento de esa utilidad del token, ¿vale? Que es lo que pasa siempre, que al final la gente compra Cardano, te compra Solana, te compran TON, pero no lo compran con ningún tipo de utilidad más que ya para especular con el token, ¿vale? Así que dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.